Atención, por favor, ya vamos a empezar las preguntas. The first question is for Father Mazzaro. It's more of a complaint. The complaint is, why is it that most Ignatian retreats do not take up the social justice issue? La pregunta es, ¿cómo es que los ejercicios ignacianos, por lo general, no entran en cuestiones de justicia social? Thank you for this thoughtful question. I don't know who. ¿Quién pregunta a mí? The question is about how the Jesuit retreats, Ignatian spirituality, sometimes it is solely individualistic and not social justice. So this is a shame. Es lástima. We should emphasize the social dimension of our spirituality. It's not a spirituality, God and me, Jesus and me, nobody else. It's a horizontal spirituality that recognizes our duties to our neighbors. Oh, and while I have the microphone, I would like to apologize to Arturo Sosa because I called him the Colombian. He's Venezuelan. Lo siento. My brain knows this, but my lips didn't know this. Okay. Second question, again for Father Mazzaro. It's kind of a long question, but it says, the Belén School in Cuba and in here is mostly aimed at middle class and rich people. What should be done to try to reach the poor? Pregunta es, Colegio de Belén en Cuba y aquí se está dedicado a la gente de clase media o más bien rica. ¿Qué se puede hacer para llegar a la gente pobre en el contexto de los colegios jesuitas? This is one of the biggest problems, los problemas más grandes de Jesuit education. The cost, dollars, too much. Fordham University, my school, $60,000. Poor people cannot afford this. It's impossible. We know this. So we have financial aid. We have scholarships. We have loans. What is the ideal? The ideal, el perfecto, todas las personas can afford the education. So what do? We need to build, we need donations from people who can fund this. There's only one school in the United States, one Jesuit high school, that has completely free, gratis. And it is Regis High School, New York City. New York City, Regis High School, East 84th Street. Regis, R-E-G-I-S. I am a proud graduate of Regis High School. Well, yeah. Okay, let me translate to Spanish if you didn't hear. Él dice que es un problema perenne con los colegios porque es el problema del costo y eso sugiere que hagamos donaciones. Pero también habla de que hay un colegio en Nueva York, el Regis School, que es totalmente gratis y es el graduado de Regis School. La próxima pregunta es, quieren que usted comente la relación entre Father Arrupe and Pope John Paul II. Question is, can you comment on the relation between Father Arrupe and Pope John Paul II? I think Ana Maria should do that. That'll be fine. Okay, una más for me. John Paul II had a somewhat different vision of religious life. See? The vision of religious life of John Paul II was a little bit restricted, and he was a little bit afraid of the Jesuits' advocacy for liberation theology and for other things. So it all happened when I was 19 years old, so I don't know anything about it. But I am glad that the Society of Jesus, after 2 years of intervention, 1981, 82, into 83, I'm glad that we were restored to our usual governance. You keep it. This it's kind of a broad question.
that we can address all three of the speakers to get their take. The question is, they want you to comment on theology of liberation, all three of you. Teología de la liberación. ¿Qué cosa? De comentar sobre su impresión, su pensamiento sobre eso. Bueno, yo no, entre historiadora y mi experiencia personal, voy a hablar entre historiadora y mi experiencia personal. Tiene que tener suficiente cerca. Sí, que decía que voy a hablar un poco como historiadora, pero mi experiencia personal. Yo estuve vinculada con los movimientos de estudiantes católicos en Montevideo y el Secretariado Latinoamericano de Estudiantes Católicos estaba ahí en ese momento. En esa época los asesores nuestros eran, en el caso del Perú estaba Gustavo Gutiérrez, pues que desde entonces yo lo conozco. Lo conocí en el 69, justamente cuando él vino a Uruguay, Argentina, Brasil, a hacer su investigación que después iba a dar cuenta del libro. Recuerdo que él decía que el problema fundamental para él era un problema teológico, un problema pastoral, perdón, que era el problema de que los jóvenes decían que habían perdido la fe. De esa manera me acuerdo que era que hablábamos. Perdíamos la fe, no sé si lo perdían en el bus o dónde, pero la perdían. Bueno, entonces había como esa pregunta, ¿qué estaba pasando con el proceso de secularización que se estaba dando? Y esa pregunta fue la que lo llevó a empezar a hacer su trabajo, y de hecho el tema, bueno, de la pobreza y todos los temas que él después trató, ya los venía tratando en las reuniones. Entonces, de alguna manera, los que participamos en esa época de esos movimientos, pues tuvimos esa bendición de haber crecido con ellos, con el caso de Gustavo, el caso de Luis Gera, Juan Luis II de Uruguay, Juan Luis Gera de Argentina, eran los que nos acompañaban en ese primer momento. Y creo que, y de hecho en el libro de Teología de la Liberación, él empieza diciendo que esta es una experiencia de hombres y mujeres en la iglesia. Si lean la primera frase de su introducción, que nace justamente de ese trabajo y de esa recopilación. Entonces yo creo, digamos, hay una raíz lo interesante de la teología de la liberación. La otra cosa que diría, y no quiero sacarle tiempo a los demás, es que después de la reunión del 68 de Buga, se hizo una publicación del movimiento de estudiantes también, en el cual participó quien pues después fue mi esposo, pero bueno, él fue el que lo redactó como secretario en ese momento del movimiento, secretario general, y en ella decía, la teología ya no puede seguir siendo una entelequia que reflexiona sobre la iglesia en ella misma, ahora van a ser una nueva teología que va a surgir desde la realidad. Es decir, yo creo que por lo menos para los jóvenes de esa época, la teología empezaba a ser algo necesario y vivo lo que va a ser. Y era un momento de liberación. Let me translate, Dr. Bidegain. No? Well, just briefly, she's mentioned the fact that she knew personally many of the early theologians of liberation, and it was a very good experience of hope at that time. Okay, en mi opinión, la teología de la liberación no existe. Lo que existen son las teologías de la liberación. Esto es muy importante. Hay que tener una comprensión analítica y diferenciada de las teologías de la liberación. Usando la tipología más clásica, que es la de Scannone, al menos hay 4 grandes grupos. El primero es la teología de la revolución, con Hugo Asman, con el M19, con el grupo Golconda. Es decir, es la idea del sacerdote guerrillero, no simplemente que usa el marxismo en la palabra, sino que toma las armas y mata. Esta es principalmente la teología de la liberación, que fue fuertemente censurada
en la primera instrucción sobre teología de la liberación llamada Libertatis Nuncius por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe en la época de Juan Pablo II. La corriente principal, el segundo grupo, es, digamos, la teología de la liberación más académica, ¿no? Con Gustavo Gutiérrez, John Sobrino, Segundo Galilea, y tantos otros que ha habido. En esta segunda corriente hay muchos matices, hay cristologías más eclesiales, algunas con algunos problemas, etcétera, pero mirando de frente a Gustavo Gutiérrez hay que ver que la teología de la liberación sufre una maduración eclesial. Cuando Gutiérrez publica la segunda edición de su libro Teología de la Liberación, Perspectivas, en 1991, lo acompaña de un prólogo que se llama Mirar lejos. Y en el prólogo Gustavo Gutiérrez dirá que no es posible la teología de la liberación fuera de la comunión con el Papa y los obispos. Esto es muy importante, No quiere decir que no haya cosas que discutir, pero Gutiérrez resitúa la teología de la liberación al interior de la comunión con la Iglesia, y él en lo personal será un modelo de eclesialidad hasta el momento presente. Hace unos cuantos días, en un evento que tuvimos en Roma, el padre Gustavo y su servidor nos acercamos al Papa Francisco, y el Papa Francisco le agradece todas sus contribuciones que ha hecho por la Iglesia en América Latina. En el discurso oficial, que ustedes pueden consultar en el internet, le dice: aquí está con nosotros el enfant terrible, digamos así, el niño travieso, traducción libre, ¿no? El niño terrible que ha hecho tanto bien para que la Iglesia progrese en América Latina. O sea, cosas muy importantes. La tercera corriente de la teología de la liberación es, propiamente hablando, el magisterio episcopal latinoamericano, que es también una teología de la liberación no marxista, hecha por los propios obispos, con recognitio pontificia, y que ha dado lugar a Medellín, a Puebla, Santo Domingo más o menos, y Aparecida. Y la cuarta corriente de la teología de la liberación, que todos conocemos, es la teología del pueblo, que está muy cercana de la tercera, porque la teología del pueblo ha inspirado muchas de las intuiciones más fuertes de las conferencias generales del episcopado latinoamericano. Entonces, pues, ¿qué pensamos de la teología de la liberación? A mí siempre me gusta, cuando me preguntan, citar a Juan Pablo II. No es sospechoso de ser liberal. Y Juan Pablo II decía, en la visita ad limina de los obispos del Brasil, la teología de la liberación es urgente y necesaria. But let me translate that a little bit. Let me just a little translation before you go. Bueno, para que termines con eso, que habría que agregar ahí todas las teologías que han nacido de ahí. Pues la teología tal vez feminista fue la primera en América Latina, hecha por mujeres, que fue muy importante, y después la teología en los contextos afro y la teología indígena, ¿no? Sí. El doctor Guerra contestó de que no hay una teología de la liberación, sino que Dr. Guerra answered that there isn't a theology of liberation, but many theologies, and he briefly went through the different stages. The first stage was the revolutionary stage, where priests were going in for revolution and violence, and this was clearly condemned by the church. The second was a more mature and theological effort led by people like Gustavo Gutiérrez, and he gave the example that in a recent conference, Pope Francis thanked Gutiérrez for what he had contributed to the church in its maturity. And the third one is basically, at least in the Latin American context, is the bishops putting into, based on the earlier theology, putting this into mature documents about the reality of the church in Latin America. And then the fourth one now is the theology of the people. And then Ana Maria, I'm sorry, I forgot. Ana Maria Videgain talked about the fact that there were derivative theologies, like the feminist theology in Latin America, and indigenous and in the United States, for example, the African American theology can be considered to be a derivative also.
Father, you like any on the 2 sentences. Yeah. St. Paul to the Galatians, for freedom, Christ set us free. Right? Galatians 5:1. Why has it taken us 2,000 years to realize that liberation, freedom, includes physical, material, not just spiritual? El padre dijo que o sea, citando a la cita de San Pablo, que la verdad nos hace libres, que llevamos 2000 años en reconocer que la libertad tiene muchos aspectos, incluyendo libertad física, libertad espiritual, etc. Ahora vamos a entrar a un tema un poco más delicado. A la doctora Videgaín, reacción de este público, que yo diría que es casi la mitad exilados cubanos. No gustó, como usted caracterizó, la Revolución Cubana. O sea, la experiencia nuestra es que fue una revolución que salió verdaderamente, o sea, que la primera fase de oposición a la Revolución Cubana fue de la Iglesia, y hubo muchos mártires que cayeron precisamente gritando "Viva Cristo Rey". O sea, que nosotros vemos la Revolución Cubana no como ningún tipo de liberación, sino más bien como una nueva forma de subyugar a los pueblos. Y de ahí han salido una serie de otras parecidas, ¿no? Como toda la izquierda de América Latina. Así que si quiere algún comentario sobre eso. Sí, yo sé que es un tema sensible, y además sí conozco, porque cuando empecé a hacer mi investigación para mi tesis, había pensado tomar el caso de Cuba, de los jóvenes, y justamente tengo incluso todavía mucho material de esa participación inicial de los católicos en el proceso revolucionario. Sí, es que una cosa es la experiencia de los católicos y la otra cosa es la experiencia política y los resultados políticos, que lamentablemente muchas veces nos comprometemos con opciones que después no terminan siendo lo que realmente esperamos. Ahora, ¿qué diría yo? Y eso con relación, no sé qué pude haber dicho que les pudo haber molestado de la Revolución Cubana, porque creo que no me referí casi, no porque no quisiera referirme, sino porque no me refería en muchos casos en Congreso, porque no dije nada. Bueno, es que no dije nada, no por no decir nada de la Revolución Cubana, sino que traté de hablar de la experiencia de la Iglesia en América Latina y me centré más en la experiencia de la Iglesia de los pobres, y todo porque lo que me habían pedido eran las opciones. Y entonces el debate más grande se dio en el seno de de la preparación del CELAM, de la conferencia del CELAM y todo eso. No es que no sea importante, y yo creo que eso sería para otro tipo de conversación, otro momento. No es que no me parezca importante, parece central, tanto como digo que lo había tomado como un caso cuando iba a hacer mi doctorado. O sea, me parece importante, lo he seguido, he estado, cuando pude al final ir a Cuba, fui, y fue para mí una experiencia interesante conocer a la Iglesia cubana, y conocer aquí también la experiencia y entender un poco la realidad cubana. O sea, no es que la omití porque no me interesara o porque no cabía, sino porque acotándome a lo que habíamos hablado para esta conferencia y en función de pensar en cómo encuadrar y que ustedes entendieran qué es lo que pasaba en el conjunto de América Latina, que fue un poco distinto del de Cuba, entendieran a Bergoglio. El tema para mí era más, yo creo que era más desde el sur, los conflictos que había en el sur, porque lo que se había vivido en la Revolución Cubana bastante anterior a Bergoglio. Pues es eso, pero otro día hablamos. En ese tema, ella está hablando de que ella no se refirió, she didn't refer directly to the Cuban Revolution, even though the public felt that she had sort of slighted the situation, but she believes that she was just mentioning in passing to try to relate it to the other moves in Latin America. So,
Referring to that issue, I think I can voice the opinion of most Cubans who didn't like Pope Francis visiting Fidel Castro. Now, I don't know whether you care to make any comment on that. La pregunta es que a nosotros los cubanos no nos gustó que el Papa Francisco fuera a visitar a Fidel Castro. No, pero que fue, ¿qué? Aquí me están diciendo que no incluye a todos los cubanos. Es cierto. Hay mucha gente que no le gustó. Bueno, ¿quieren decir algo sobre eso o no? Sí, cómo no. Sí, nuestro instituto. Silencio, por favor, silencio. Nuestro instituto tiene una oficina permanente en La Habana. Trabajamos continuamente en Cuba dando formación filosófica, teológica, social en el Centro Félix Varela y ayudamos a la preparación de la visita del Papa Francisco. ¿Por qué? Nuevamente, por lo que dijimos en nuestra exposición, porque es muy importante tratar de, desde la fe, superar la trampa de las ideologías. Cuando yo me mantengo dentro de la derecha y la izquierda, dentro de la geometría política de la Guerra Fría, si tomo partido por uno, me enemisto con el otro. Si soy enemigo de uno, entonces estoy del otro lado. Es decir, nada más hay dos opciones y una tiene que acabar con la otra. En la perspectiva de la fe tenemos que buscar caminos pacíficos para salirnos de esa trampa ideológica buscando una síntesis superior. Entonces el Papa Francisco ha ido en visita pastoral a la isla para anunciar algo aparentemente ingenuo. Piensen ustedes en el encuentro del Papa Francisco con los jóvenes justo frente al Centro Félix Varela, ahí en La Habana, justamente ahí. ¿Qué les dice? Algo súper sencillito, son dos conceptos: amistad social y jóvenes, atrévanse a soñar. Esto que puede parecer muy ingenuo, casi cándido, es muy potente. Quienes hemos vivido en Cuba realmente con hambre en el estómago, no hambre por Cuaresma, sino por no tener realmente qué comer, sabemos que se pierde la esperanza y la capacidad de soñar. Es decir, realmente la persona se hunde en una angustia increíble, solamente estando ahí con hambre o con necesidad de un medicamento sencillísimo que no se consigue. Uno es capaz de entender lo potente es que un hombre como Francisco vaya frente a todo el establishment del partido y les diga a los jóvenes, vuelvan a soñar. Porque en ese momento, ¿a qué está apelando? Está apelando al deseo del corazón. No está apelando a que si el joven es creyente o no creyente. Seguramente había de todo ahí en ese momento. Apela a la estructura profunda del corazón humano para que recupere los resortes que pueden abrirlo a la fe y al cambio social. Entonces, creo yo que es una bendición el que el Papa Juan Pablo, que el Papa Benedicto, el que el Papa Francisco visiten la isla para que se cumpla la idea de que Cuba se abra al mundo y el mundo se reabra a Cuba. Just translating briefly, Dr. Guerra was involved in the preparation of Pope Francis' trip to Cuba, and he believes that this is an example, and it also the same was true of the previous two popes, that they want to get over the idea of the political extremes, to try to get to open to, if you take one side, you are going to you're going to antagonize the other side, and he gives an example of what he told the young people, dare to dream again. So getting away from specific ideologies, just the idea of youth having hope. I have a question here that can be addressed by all of you, which is trying to contrast the teachings of Pope Francis and also the bishops with the political reality of Latin America.
Again, it's kind of a broad question, but feel free to add whatever you want on the top. Sí. Sí, La pregunta, voy a traducir la pregunta. La pregunta es que si pueden comentar sobre la relación entre la realidad política de Latinoamérica comparada con las enseñanzas del Papa y con las enseñanzas de los obispos. Y como le dije, es una pregunta bastante abierta, pero así pueden dar su opinión. Sería objeto de una conferencia grandota, pero el punto es, el Papa Francisco es uno de los hombres que tal vez más clarividentemente está diagnosticando que la democracia liberal estaba mal fundamentada y existen hoy, así lo dice él, procesos de regresión autoritaria por vía electoral. En otras palabras, hasta en las mejores democracias del mundo arriban por vía democrática personas profundamente antidemócratas, por la derecha y por la izquierda por igual. ¿Eso qué quiere decir? Que el problema de fondo ya no es ser de derecha o de izquierda. El problema de fondo es una democracia mal planteada. Acaba de publicarse un libro que se llama Movimientos Populares. Movimientos Populares en la librería Editrice Vaticana. También se puede conseguir por internet, vale $10 el librito, con prólogo del Papa Francisco, en donde insiste en que la democracia se está colapsando. ¿Y cuál es la causa del colapso? El que los fundamentos prepolíticos de la democracia liberal no aparecieron. La democracia no se atrevió en toda América Latina y en el mundo a reconocer que los valores que sostienen y hacen funcional a la propia democracia no los genera la democracia, sino los genera la familia, la escuela y la iglesia. Solo con familias fuertes, buena educación e iglesias potentes que anuncian a Jesucristo, los valores que animan la democracia, como la confianza, trust, ¿no? como la solidaridad, como la transparencia, como el deseo de participación, alimentan la democracia. La democracia solita no genera eso. Y entonces vemos hoy líderes autoritarios con perfil mesiánico por la derecha y por la izquierda por igual. Well, let me translate that briefly. Dr. Guerra is saying that we're seeing many cases now where authoritative governments, either on the left or the right, take over through political means. So that shows that the political system is perhaps not well conceived or organized. He wants to emphasize that the solution for the future is not necessarily political, it has to do with the preparation, the formation of the young in the family on the churches. So, in other words, instead of being so concerned about political parties, we have to work on basically teaching our kids and making sure our churches have the right concepts. Doctora. Sí, siguiendo con lo que decía, me parece que hay también a veces se hace una distinción que no es real entre sistema político y sistema económico, es decir, tal vez la propuesta económica entre un modelo socialista y un modelo de economía liberal. Y muchas veces se identifica lo liberal con la democracia, no necesariamente. Hay sistemas liberales que son muy autoritarios, como hay modelos socialistas muy autoritarios también. Como también, por otro lado, decir, el tema justamente me parece que es el problema entre autoritarismo y democracia. Y en eso, el modelo económico que tengan, creo que pasa por otro lado. La doctora, Dr. Videgain is saying that beyond the issue of political conflicts, there's also the economic aspect, and perhaps the issue is not so much whether the government is authoritative or democratic, but again, it's a more complex issue that involves also the economic system and the attitude about the poor, etc. I would add really one word, reconciliation. So economic conflict, political conflict, I would add ecological conflict,
the Amazon, Brazil especially. Pope Francis wants to see more reconciliation, encountering and negotiating instead of open conflict. Que traduciendo lo que dijo el padre, que en vez de que él quiere una palabra importante que es reconciliación. Eso no solamente entre los partidos, sino también, por ejemplo, en el aspecto ecológico, que todos tratemos o sea, volviendo a la idea de la casa común. ¿Qué podemos hacer para encontrarnos en reconciliación? Ya tenemos, se acabó el tiempo. The time is up. So we want to thank all the speakers for their talks and the answers. Tomorrow we start at 9 o'clock sharp. We want to stay, it's a long day, so we want to start early. Mañana empezamos a las 9 de la mañana. Por favor, estén puntuales para poder mantenerlos, para poder cubrir toda la materia mañana.